La palabra al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Adolfo Ferreiro. Señor presidente, estimados colegas, creo que nadie escapa si hemos seguido por lo menos la tremenda repercusión que tuvo en el debate en la opinión pública, cómo la sociedad, la ciudadanía y las personas comprometidas con la vigencia del Estado de Derecho, la democracia y la República en el Paraguay, han dado atención, a este problema que no es el de la discusión de una ley cualquiera. En la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos analizado con mucho cuidado y nos encontramos ante una reforma, a una modificación incurrida en la Cámara de Diputados a un proyecto que fue aprobado por el Senado, y aclaro que no contenía esta disposición. O sea, el proyecto que fue aprobado... ¿Me pueden escuchar, compañero? Porque acá Nico se juega la República. Vamos a respetar, por favor. No estamos jugando si somos un país serio o nos convertimos en una republiqueta policiaca. Eso es lo que está en juego. Acá se nos está proponiendo una ley que dice que la policía va a actuar de juez y de fiscal, que vamos a salir del mundo civilizado para hundirnos en la peor y más despreciable forma de organización del Estado en todos los tiempos. Por favor, escuchen. Perdón, sigo. Esto nos va a salvaguarda justamente de cualquier encariñamiento con esto que no salió de acá. Esto no salió de acá. Los 4 o 5 colegas que presentaron el proyecto de modificación no incluyeron esto. Este plenario no discutió esto ni sancionó esto. Diputados tomó y en una cuestión increíble, en una de las comisiones, se metió esta ampliación de este artículo y ni siquiera se discutió en la plenaria, se aprobó al bulto, lo cual habla bastante de la irresponsabilidad a veces en nuestros procesos legislativos. La mayoría de los diputados con los cuales me tomé el trabajo de conversar ni sabían lo que habían aprobado. Esa es la realidad. Entonces, para ir al grano de la cuestión, acá lo que se hizo fue incluir una norma que le otorga a la policía la posibilidad de disponer de detenciones. Están mal llamadas aprehensiones acá. Ya son detenciones, dice, cuando existieran ciertos y determinados indicios de la comisión de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad. Y acá hay que ponernos a mirar desde la perspectiva de lo que son los más altos valores y principios de la República. En la República del Paraguay, en su régimen constitucional y legal, está absolutamente prohibido que la policía realice detenciones sin una orden judicial. No lo puede hacer, ese es el mandamiento supremo. Ninguna interpretación ni aplicación perniciosa o perversa del articulado y la comita puede violar ese principio, salvo el caso de flagrancia, donde no solamente la policía tiene la atribución de hacer la aprehensión, y la aprehensión es el hecho material de tomar a una persona, y la detención implica un acto jurídico, por eso requiere la aprobación del juez. Tienen rangos totalmente diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Salvo el caso de flagrancia, solamente en caso de flagrancia, repito esta palabra, la policía o cualquier persona puede proceder a una aprehensión. Flagrancia quiere decir lo que está ocurriendo en ese momento de manera visible, ostentosa, como por ejemplo un asalto, un robo, cualquier cosa. Ese es el principio. Y si vamos a trabajar en torcer la ley y encontrar vericuetos, estaríamos haciendo
un crimen de lesa patria, porque estaríamos instalando atribuciones que tiene que tener el fiscal y el juez en un agente policial. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque estaríamos diciendo, porque dice el proyecto de ley, dice algo así como que si existían indicios, ¿quién va a decir que es el indicio? ¿Quién va a juzgar que ese indicio amerita la restricción de la libertad de una persona? El comisario del barrio, el agente de policía, el comandante de policía. Y el comandante de policía puede decir mañana que cualquier persona tiene indicios sobre una persona de que estaría siendo traficante de droga y lo vaya a arrestar. Y además estaríamos abriendo no solamente el procedimiento arbitrario de la policía, sino la enorme y genial oportunidad para volver a los tiempos en que los agentes de policía eran extorsionadores permanentes de la gente, fabricando indicios. Y sabemos, hemos visto muchas cosas ya en estos últimos tiempos que siguen ocurriendo en el ámbito de la policía. ¿Y qué nos dicen algunos que quieren justificar esto? Que esta disposición ya está en el Código Procesal Penal. Y eso no es cierto. Está de otra forma. Porque aquí, miren lo que está ocurriendo en este artículo. Si ustedes miran el artículo presentado en la modificación es muy perversa porque el texto presentado, reformado queda así. Aprehender a las personas sorprendidas en flagrante comisión de hechos punibles en el momento de intentarlo, eso está, flagrancia, cometerlo, o inmediatamente después de la comisión. Dice, atiendan bien lo que dice, cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible y se trate de casos en los que procede la detención preventiva. Lo que dice el Código Procesal Penal es otra cosa. Y una cosa que hace una diferencia en una cuestión muy simple, en una letra. En una letra. El Código Procesal Penal dice ¿y? ¿Por qué? Porque esa atribución es una atribución que está subordinada al concepto de flagrancia. Eso es fácil de entender. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Quién es una persona fácil de identificar en el caso de una flagrancia? Vamos a suponer que acá explote una bomba. Bueno, el que se le vio poniendo la bomba. Ese es un caso fácil de verificar flagrantemente. Pero ¿qué pasa si uno de nosotros sale corriendo y se va? Nadie nos vio poner una bomba. La bomba. Nadie tiene ningún indicio, objetivo. Pero sí hay una situación en la flagrancia donde permite esa extensión que permite el código procesal. Entonces, estamos tergiversando las normas. ¿Para qué? Yo me pregunto, ¿para qué? Quiero pensar que es un error involuntario. Quiero pensar que es producto del desconocimiento. Lo que no me permito querer pensar es que esto es parte de un proyecto de instalación de una arbitrariedad policial inaceptable. Es claramente inconstitucional y le voy a dar otro argumento contra este perverso argumento. Si dicen que esto ya estaba en el Código Procesal Penal, ¿por qué jamás no hay un solo caso en que la policía o el Ministerio del Interior o un fiscal o un juez hubiesen interpretado de esta manera que ahora se le quiere interpretar sacándole la I y poniéndole la O como una opción adicional? Nunca la policía o el Ministerio Público, creo que nunca hizo una detención en una investigación o un allanamiento o una intervención telefónica sin requerir la orden fiscal y controlada por el juez. O sea que es falso que esto ya estaba. Esto ahora va a estar como una posibilidad
separada de la flagrancia. Lo que antes estaba conectado a la flagrancia, porque el mandamiento constitucional central es que solamente es posible la detención, como dice el artículo 240, que es el siguiente del artículo 239 que se menciona acá, del Código Procesal Penal, dice, en ningún caso. Che, Blanca Fonseca, ¿me puede dejar hablar? Colega, porque estoy preocupadísimo, señores. Me avergüenza que no le estemos prestando atención a este tema. Acá se está jugando la suerte de nuestra libertad, de la libertad de las personas, de que las personas de este país no sean extorsionadas por policías delincuentes y criminales, que los hay muchos. Cuidado con eso. Y les leo lo que dice el artículo 240 para reafirmar lo que es el principio de nuestro sistema jurídico. Inmediatamente después de esa atribución que se le da, que ahora quieren convertirla en autónoma, el Código Procesal Penal dice, en ningún caso, la Policía Nacional podrá ordenar detenciones. Se limitará a realizar las aprehensiones, que es una cosa diferente, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, y a cumplir las órdenes de detención que emita el Ministerio Público o el juez. En ningún caso. Entonces, por estas razones, tenemos que entender que estaríamos violando no solo nuestro marco constitucional y nuestros principios, también estaríamos violando los compromisos que asumió el Paraguay para no hacer este tipo de cosas, como en la ley 189, que ratificó el convenio internacional, donde dice francamente, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política de Estados partes o por leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Y esto le otorga una facultad arbitraria al funcionario administrativo que se llama policía. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Justamente para evitar la prisión arbitraria o la detención arbitraria, que se establezcan los mecanismos de control, de protección y de limitación, de limitación a las atribuciones de la policía. Entonces, estimados colegas, creo que estamos ante la responsabilidad de que el Senado cumpla su más alta función, que es la de preservar nuestro sistema institucional de la bestialidad, de la brutalidad y de la ignorancia, o de las malas intenciones. No puede sernos indiferente que aquí se esté perpetrando la violación de un principio que hace a la convivencia democrática y hace a la convivencia civilizada en la República. No hay nada que pueda justificar esto. Nos tendría una profunda vergüenza si no cumplimos esa función, y le estaríamos dando la razón a aquellos que dicen que no servimos para nada, porque esto es demasiado, esto no es nada. Si nos servimos para defendernos de esta clase de brutalidad, de arbitrariedad y de manifestación de la ignorancia y de la cultura del autoritarismo, estaríamos de más aquí. Por lo tanto, compañeros legisladores, acá tenemos que también, y voy terminando con esto, entender que la forma que estamos tratando esto es una demostración de la pobreza de la pobreza y de la baja calidad de nuestra política. Ante una cuestión como esta, que vamos a tomarle su causalidad en lo más ingenuo y menos reprochable, en este error tuvimos que haber hecho funcionar instancias de entendimiento político superior que autoriza la República. Esto tenía que haber sido visto
en conexión directa con las otras cámaras y con el gobierno nacional a través de su representante, que lo tenemos instalado acá y que hasta ahora nos sirve para un diálogo mínimo. La respuesta a esta amenaza de crisis de la República tenía que haber sido objeto de un tratamiento al más alto nivel, eso que a veces le llaman la cumbre de poderes y que no sé qué es lo que es. Pero acá teníamos que habernos reunido los exponentes del poder legislativo en sus dos cámaras con el representante del Poder Ejecutivo e incluso pactar un veto político. O pactar políticamente un veto, como se hace en los países civilizados cuando hay este tipo de cosas. Y ahora estamos ante la disyuntiva que lo que tenemos que hacer es simplemente rechazar, o sea, reafirmarnos en nuestro proyecto de ley y a lo mejor perder algunas regulaciones importantes que se podían conseguir en esa reforma legal. Pero acá tenemos que defender la República. Esto no puede pasar. Y no hubiese pasado si no hubiese sido por la irresponsabilidad con que se hizo este proceso legislativo en la Cámara de Diputados y después en el tratamiento institucional que teníamos que haberle dado. Y, por ejemplo, convenir con el Poder Ejecutivo y firmarlo y publicarlo como una afirmación democrática, que el presidente después vetaría esa parte. Y no podemos subordinar nuestra adhesión o rechazo en esta posición a nuestras rencillas circunstanciales, a nuestros afectos de liderazgo. Esto no es un problema entre Carter y nosotros. Esto no es un problema entre liberales y colorados, entre oposición y oficialismo, entre capricho o antojos. Esto es un problema profundo. Es como que nosotros estuviéramos discutiendo una ley que derogara, de hecho, nuestros conceptos de soberanía nacional y de independencia. Esta forma parte de esa categoría de valores consagrados en la Constitución. Por consiguiente, estimados colegas, les pido, honradamente les pido con desesperación, que le pongamos un límite a esto. No aceptemos esa idea que escuché por ahí, que vamos nomás a aprobar para después corregir esto. No, vamos a corregir lo otro en todo caso. Pero si aprobamos esto hoy y se promulga por el Ejecutivo, el Paraguay pasará a convertirse en una republiqueta de Morondanga. El Paraguay será un país despreciado por la comunidad internacional y habrá un motivo para que al día siguiente de su promulgación estemos en manos de la policía, porque de ellos será la calle, de ellos será la delincuencia, de ellos será la extorsión, de ellos será la justicia. Ellos decidirán por sí y ante sí sobre nuestra libertad y sobre nuestros derechos fundamentales. Gracias, presidente. A usted, señor senador, tiene el uso de la palabra el senador Enrique Baqueta.